Hola a todos, bienvenidos a este curso sobre postes de eucalipto preservado para red de distribución eléctrica. Durante este video profundizaremos en aspectos esenciales que garantizan la calidad, seguridad y durabilidad de estos postes. Veremos desde las características del material hasta los ensayos de rutina, recepción y tipo, y los criterios de aceptación. Este curso está fundamentado en normas reconocidas eh, que aseguran el cumplimiento de requisitos técnicos rigurosos. Comencemos. En esta presentación abordaremos las especificaciones técnicas y los ensayos que garantizan un producto de calidad y desempeño confiable en campo. Las referencias técnicas y normativas serían la norma NBR 8456, 6231, 6232 y 5426. Respectivamente, corresponden a especificaciones para poste de eucalipto preservado y los ensayos de resistencia a la flexión, penetración y retención del preservante, y procedimientos de inspección y muestreo. Para fabricar estos postes se recomienda utilizar especies de eucalipto específicas, como las especies alba, citriodora, Tiriticornis, camaldulensis, paniculata, botryoides, saligna y grandis. Además, se pueden evaluar nuevas especies a través de ensayos comparativos para garantizar que cumplan con los estándares establecidos. Las características físico-mecánicas son fundamentales. Primero, la masa específica aparente, que se mide a 15% de humedad, nos indica la densidad de la madera. Una masa específica adecuada asegura que el poste tenga la solidez necesaria para resistir cargas sin deformarse. En cuanto a la resistencia a la flexión, se evalúa la capacidad del poste para resistir fuerzas que intenten doblarlo. Es esencial que la carga de rotura sea al menos el doble de la resistencia nominal para evitar deformaciones o fallas estructurales. Además, el índice de rigidez y el módulo de elasticidad nos muestran la relación entre la carga y la deformación, lo que garantiza que el material absorba y redistribuya las tensiones de forma eficaz. Otro parámetro clave es la resistencia al cizallamiento, que evalúa la capacidad del material para resistir fuerzas de corte, protegiendo puntos críticos de concentración de esfuerzos. Además, la comparación de especies se realiza utilizando datos específicos, como se muestra en la tabla 2, lo cual permite seleccionar la especie óptima según la carga y las condiciones de servicio. Aquí se presenta la tabla 2, en donde justamente están plasmados los valores de comparación entre especies. Con respecto a las dimensiones, el control de las dimensiones es tan importante como lo son las propiedades mecánicas. Los postes se fabrican en longitudes predeterminadas, tales como 7,5, 9 y 12 metros, según la aplicación y la altura requerida en la red. Se establecen medidas mínimas y máximas para el perímetro y los diámetros en la cima y en la base, asegurando la estabilidad y la resistencia del poste. También se definen límites para la flecha máxima, es decir, la deformación lateral permitida, y se especifica que las perforaciones deben tener 18 milímetros de diámetro con tolerancias muy ajustadas. Además, los postes se clasifican según su resistencia nominal y dimensiones geométricas. Tipo leve, medio, pesado y extra pesado, con cargas nominales respectivas de 150, 300, 600 y 1000 decanewtons. Estas clasificaciones son esenciales
para seleccionar el poste adecuado en función de las cargas que deberá soportar. También se establecen tolerancias estrictas en la longitud, más o menos 100 milímetros, y más o menos 5 milímetros en dimensiones transversales. Por último, se calcula la longitud de empotramiento, la parte del poste que va por debajo del suelo en forma subterránea, mediante la fórmula E igual a 0,10 por L más 0,60, un parámetro vital para la correcta instalación y distribución de las cargas en la cimentación. En esta tabla se presentan eh, los distintos tipos de poste con sus cargas nominales, longitudes, resistencias y dimensiones. Por último, todas estas características se resumen y se tipifican representándolas en la tabla 1 de la especificación técnica, en donde se itemizan por longitud y por resistencia los distintos tipos de postes especificados. Pasando a la preparación y producción de los postes de eucalipto, el proceso se inicia con la extracción de árboles de al menos 8 años de edad, que se cortan en base natural para minimizar pérdidas de material. Se deben eliminar nudos y otros defectos inaceptables. El secado puede ser natural en un periodo de 3 a 6 meses o artificial mediante técnicas como la vaporización o el uso de aire caliente, y se almacenan sobre soportes elevados. El tratamiento preservante utiliza productos hidrosolubles, específicamente CCA tipo C y CCB, aplicados mediante impregnación a presión, usando distintos métodos y que garantizan la penetración y retención adecuadas. Finalmente, cada poste recibe una identificación mediante una chapa metálica grabada con datos del fabricante, el tipo de poste y la fecha de preservación. Pasando a hablar de los ensayos de tipo rutina y recepción, que son términos utilizados comúnmente en la industria eléctrica de equipos y materiales para referirse a diferentes tipos de pruebas realizadas a los productos antes de su uso. Los ensayos de tipo son pruebas exhaustivas realizadas en un prototipo o muestra representativa de un equipo para verificar que cumple con las normas y especificaciones técnicas establecidas. Se hacen una sola vez por diseño y no en cada unidad fabricada. Los ensayos de rutina se realizan en cada equipo o cada producto fabricado para asegurar que funciona correctamente y cumple con los parámetros básicos de calidad antes de ser entregado al cliente. Son pruebas menos exigentes que los ensayos de tipo, pero se realizan sobre el 100% de la producción. Por último, los ensayos de recepción son pruebas realizadas en presencia del cliente, ya sea en la fábrica o en el sitio de instalación, para confirmar que el producto cumple con los requisitos acordados antes de su aceptación definitiva. Se presentan los ensayos de rutina que se realizan eh, en planta de producción para verificar que cada lote cumpla con las especificaciones. En este caso se constituyen de los ensayos de flexión, que comprueban que la carga de rotura sea al menos el doble de la resistencia nominal, asegurando que no se produzcan deformaciones permanentes. También se evalúa la penetración del preservante en la albura, confirmando que la protección se distribuye de manera homogénea. Y por supuesto también la retención del preservante se mide en kilogramos por metros cúbicos, cumpliendo los valores mínimos indicados, y estos ensayos deben realizarse al menos 20 días después de la impregnación para asegurar la fijación completa del producto. Los ensayos de recepción, que se realizan cuando el material es recibido por el comprador,
Se inicia con una inspección en la preparación para detectar defectos críticos previo a la impregnación. Luego, una inspección general que se verifica visualmente dimensiones, forma y acabado, asegurando el cumplimiento de las tolerancias. Se verifica también el contenido de humedad, que no debe ser superior al 28%, y se confirma que la especie utilizada es la recomendada. Finalmente, se repiten los ensayos de flexión, penetración y retención para validar que los postes mantienen la calidad comprobada en producción. Más adelante hablaremos sobre los procesos específicos que conllevan cada uno de estos ensayos. Los ensayos de tipo son más exhaustivos y se realizan en laboratorio o por entidades certificadas. El objetivo es certificar de manera integral que los postes cumplen con todos los parámetros estructurales y del tratamiento, simulando condiciones de carga y deterioro reales. Estos ensayos complementan los de recepción con pruebas de desempeño mecánico, ensayos acelerados de durabilidad, y sus resultados son la base para la certificación del producto, garantizando su aptitud para el uso en redes de distribución eléctrica. Ahora pasaremos a hablar de las particularidades de los ensayos, específicamente cláusulas 6.2 al 6.5 de la norma NBR 8456. La cláusula 6.2 habla de la inspección en la preparación, que se realiza antes del tratamiento preservante para garantizar que los postes cumplen con los requisitos básicos de calidad. Incluye la verificación de la especie y la edad de la madera, asegurando que provienen de las fuentes adecuadas, es decir, de las especies listadas entre las recomendadas y la edad mínima de 8 años. Luego el control de corte y desbaste, revisando la eliminación de ramas, nudos y defectos visibles. Luego la evaluación del proceso de secado, verificando que el contenido de humedad cumple con los requisitos antes de la impregnación. Por último, comprobación de perforaciones y entalladuras, las cuales deben estar dentro de las tolerancias permitidas y realizadas antes de la aplicación del tratamiento. La cláusula 6.3 habla de inspección general. Esta inspección ocurre antes del tratamiento preservante y se enfoca en la apariencia y dimensiones del poste. Se verifican los siguientes aspectos: las dimensiones y la conformidad con los diseños estándar, asegurando que cumplen con las especificaciones requeridas; la forma y el acabado superficial, revisando que no haya irregularidades que puedan afectar su resistencia estructural; y la identificación del poste mediante el marcado adecuado conforme a la norma. La cláusula 6.4 habla de la verificación de la humedad y determinación de especie. Entonces, antes del tratamiento preservante, se mide el contenido de humedad del poste para garantizar una correcta impregnación. Se deben cumplir los siguientes requisitos: el tenor de humedad máximo según la especificación, generalmente medido en diferentes puntos del poste; el método de medición, que puede realizarse mediante medidores eléctricos o extracción de muestras para análisis en laboratorio; y la determinación de la especie se lleva a cabo si es necesario para confirmar que la madera utilizada pertenece a las especies aprobadas en la norma. La cláusula 6.5 habla de los ensayos de rutina que se realizan para garantizar la conformidad del tratamiento preservante y las propiedades mecánicas del poste. Incluyen la resistencia a la flexión, la penetración del preservante y la retención. Con respecto a la resistencia a la flexión, su objetivo es determinar la capacidad del poste para resistir cargas de flexión, asegurando su integridad estructural. Se evalúa la capacidad del poste para resistir cargas sin fallar.
Se realiza mediante ensayos de carga aplicados en puntos específicos conforme la NBR 6231. Esta norma habla de que se debe realizar mediante una carga en voladizo. El poste se sujeta firmemente en un extremo, debe estar bien fijado para evitar movimientos no deseados y la longitud de empotramiento se calcula con la fórmula ya mencionada anteriormente. Posteriormente, se aplica una carga continua a 30 centímetros del extremo superior del poste hasta la ruptura. La carga aumenta de manera uniforme y constante para obtener una deformación controlada y luego se registran las flechas en el punto de aplicación de la carga y el desplazamiento vertical y hacia la base. También se debe registrar la carga máxima alcanzada antes de la ruptura con un dinamómetro. Con estos valores se determinan el límite de resistencia a la flexión, la carga de ruptura, las dimensiones del poste y también se calcula el módulo de elasticidad. El poste debe cumplir con las exigencias de flecha y carga de rotura indicadas en la norma. Con respecto a la penetración del preservante, el objetivo es determinar la presencia de elementos activos en la madera tratada. Se verifica que el agente preservante haya alcanzado la profundidad requerida en la albura de la madera. Se realiza según la NBR 6232 utilizando cortes transversales y prueba de absorción química. Se utilizan métodos basados en reacciones colorimétricas para los cuales se preparan distintas soluciones, revelan la presencia de cobre, arsénico y boro. Al pulverizar la superficie de la muestra, se producirán aparición de colores distintos debido a las reacciones químicas de estas soluciones junto con los preservantes, indicando así entonces la presencia de los preservantes en la madera. Por ejemplo, para la determinación del cobre, se prepara la solución, se pulveriza la superficie y debería aparecer un color azul oscuro para indicar la presencia de cobre. Para la determinación del arsénico se prepara una solución diferente. En este caso se tienen tres opciones. Se aplica nuevamente por pulverización o por cepillado, esperando 2 minutos entre aplicaciones. La pieza tratada adquiere un color azul verdoso, mientras que la parte no tratada se muestra en rojo claro o naranja. Por último, para la determinación del boro, se preparan las soluciones A y B. Se aplica la solución A sobre la madera tratada, se deja secar de 3 a 5 minutos y se observaría color amarillo. Posteriormente, aplicar la solución B con un cambio de amarillo a rojo para indicar así la presencia de boro. Por último, pasando a la prueba de retención de preservantes, se realiza utilizando únicamente la parte permeable de la madera. La muestra se seca en una estufa a 103 grados Celsius hasta que alcanza un peso constante, lo que suele tomar alrededor de 4 horas. Una vez seca, se determina su densidad midiendo las dimensiones y la masa, y posteriormente la muestra se muele para obtener un tamaño de partícula inferior a 30 mayos. Finalmente se cuantifican los ingredientes activos mediante técnicas como espectrofotometría de absorción atómica o espectrometría de rayos X, que permiten calcular la retención de elementos como cromo, cobre y arsénico en función de sus porcentajes y la densidad de la muestra, asegurando que el tratamiento preservante se haya aplicado de manera eficaz. Estos ensayos, juntos con los de flexión y penetración, garantizan que cada poste de eucalipto preservado cumpla con altos estándares de calidad requeridos para su uso en redes de distribución eléctrica. De esta forma se asegura la durabilidad y el desempeño estructural del producto a lo largo de su vida útil. Para asegurar la calidad, se establecen criterios claros de aceptación y rechazo. Se aplica un plan de muestreo basado en la norma NBR 5426, determinando cuántos postes deben inspeccionarse y el número máximo de defectos permitidos. Es decir, sobre un lote total no se ensayan la totalidad de los postes para la recepción,
sino que un número de acuerdo al tamaño del lote. Se clasifican los defectos en aceptables e inaceptables. Los defectos inaceptables incluyen empudrecimiento, presencia de hongos, fracturas, depresiones acentuadas y elementos no autorizados. Los defectos aceptables son aquellos con extensión limitada, como curvaturas leves o grietas superficiales, siempre que no excedan una profundidad de 5 centímetros. Si un lote excede los límites establecidos, se aplican acciones correctivas que pueden incluir un retratamiento o el rechazo total del lote. Con respecto a los defectos aceptables, tenemos las curvaturas leves, que son las curvaturas simples en un plano y en una dirección. Tenemos curvatura doble en dos planos o en dos direcciones en un mismo plano. También tenemos sinuosidad moderada, otro tipo de sinuosidad moderada, grietas superficiales también con indicativos de las dimensiones máximas, rajaduras transversales en la cima y en la base con profundidad de menor a 5 centímetros y nudos y orificios de nudos existentes en cualquier trecho de 30 centímetros, también con sus dimensiones máximas. Pasaremos a hablar también del almacenamiento y disposición final de postes y crucetas. El objetivo es establecer los criterios técnicos para almacenamiento y disposición final de los postes y crucetas de eucalipto preservado utilizados en la distribución de media y baja tensión de lana. En este caso, la referencia normativa corresponde a la Instrucción Técnica de Distribución número 30.20.12 de almacenamiento y disposición final de postes y crucetas de eucalipto preservado. El almacenamiento adecuado de los postes y crucetas es esencial para evitar daños y prolongar su vida útil. Para ello, deben apilarse horizontalmente a una altura mínima de 200 milímetros sobre el suelo, utilizando soportes que eviten deformaciones. Es fundamental que se mantenga una correcta ventilación y que los postes no entren en contacto directo con el suelo. Además, está prohibido arrastrarlos o utilizar herramientas que puedan dañarlos, y el área de almacenamiento debe permanecer libre de maleza para prevenir incendios. Con respecto a la manipulación de estos materiales, también se requiere cuidados específicos. Está estrictamente prohibido quemar postes y crucetas independientemente del motivo. Sin embargo, se permite su reutilización si aún están en condiciones adecuadas. Para la seguridad del personal, es obligatorio el uso de guantes y calzado de seguridad durante cualquier actividad de manipulación. Disposición final. Cuando los postes y crucetas llegan al final de su vida útil o son retirados por daño, deben almacenarse temporalmente hasta reunirse un lote suficiente para su subasta y reutilización. Si el almacenamiento se extiende por más de 6 meses, es obligatorio mantenerlos bajo techo y señalizados adecuadamente. Otra opción es incluirlo en los contratos de adquisición la obligación de que el proveedor se haga cargo de la disposición final, facilitando así una gestión adecuada del material en desuso. Con respecto a las responsabilidades, el cumplimiento de estas directrices es responsabilidad de diversas áreas dentro de la ANDE. Las unidades de supervisión de obras y unidades ejecutoras de operación y mantenimiento deben garantizar el cumplimiento de estas normativas. Asimismo, las empresas contratistas y cualquier tercero involucrado en la manipulación de estos materiales están obligados a acatar esta normativa sin excepciones. Finalmente, es importante señalar que esta instrucción técnica de distribución puede ser modificada en cualquier momento sin previo aviso. Por lo tanto, todas las partes involucradas deben asegurarse de ajustarse siempre a la versión vigente para garantizar el cumplimiento de las mejores prácticas en el manejo y disposición final
de postes y crucetas. Para cualquier duda o consulta pueden consultar conmigo a través de mi correo electrónico o interno para la comunicación correspondiente. Muchas gracias.